Estamos de regreso en Altavoz por Vital y Tribu Televisión. Estamos conversando con el señor Buenaventura Ríos. Él es escritor y ex secretario general del APRA en la región San Martín. Entonces, para usted, este tren bioceánico entre Brasil y el puerto de Chancay, ¿no? Sí, y el puerto de Chancay, que permitirá salir a China, ¿beneficiará al Perú? Yo creo que sí, ¿no? Porque, a ver, primero, eso ya está valorizado, ¿no? Estaría costando 34 mil millones de dólares, o sea, serían más o menos 970 kilómetros hasta al estado de Cruzeiro do Sul, al hito 78, frontera de Perú-Brasil. Y 34 mil millones de dólares, o sea, el proyecto de inversión más grande que se ha hecho en el Perú se llama Las Bambas. Y en Las Bambas se invirtió 10.500 millones de dólares. O sea, solamente el ferrocarril costaría 30 mil millones de dólares. Entonces, China pone el capital de la tecnología. Perú y Brasil, de acuerdo al memorándum al que yo tuve acceso, pero no tuve acceso al Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú. ¿Por qué? No sé, la verdad que no sé, pero sí tuve acceso al Ministerio de Relaciones Exteriores en Brasil, y te estoy hablando de hace 10 años. Claro. Entonces ya hay un memorándum ¿Y firmado. Perú qué tendría que invertir? ¿O cuánto? Perú nada, o sea, Perú lo que tendría que hacer, y Brasil también, es el saneamiento físico-legal. Porque también ahí vamos a cruzar la Amazonía. Claro, sí. y vamos no es fácil, ¿no? No es fácil. Y más bien, fíjate, PPK, cuando fue elegido presidente, el primer viaje que hizo fuera del Perú fue a China. Y ahí los chinos, yo sé, porque he leído algunas declaraciones, los chinos le interrogaron sobre el ferrocarril Perú-Brasil, o sea, el ferrocarril que nacería en Puerto Salaverry e iría al hito 78 en frontera con el estado de Rondoña. Y le preguntaron a PPK, y PPK declaró, porque yo vi las declaraciones de PPK, dijo, no, eso es mucho problema, porque PPK estuvo interesado más en el ferrocarril que sería Huacho, Lima, Ica. Ya en el ferrocarril de la costa. O sea, bueno, eso fue, o sea, el presidente de la República del Perú no le dio la importancia debida al tema, ¿no? Pero nosotros en San Martín, algunos ciudadanos sí, hemos estado muy atentos al tema, y por eso es que yo tengo ese conocimiento, ¿no? Así es. ¿Usted va a postular al Parlamento por el APRA? Es probable que ¿A la Cámara de Diputados o Senado? No, al Senado. Al Senado. ¿Es probable? Es probable. ¿Qué falta? Decisión, ¿ya? Pero yo creo que ya estamos en los yo le digo a mis compañeros, 99% estoy animado, falta un 1% nada más. ¿Y qué es ese 1%? Mira, es un tema personal. Ya es un tema personal, es un tema de salud, ¿no? Y entonces eso todavía hay la duda, pero ya hay que tomar decisiones porque el plazo para las elecciones internas se vence en el 30 de noviembre. ¿Usted es el dirigente más fuerte de la región San Martín del APRA? No, yo soy un dirigente más. Bueno, en realidad soy ex dirigente. Yo he sido 2 veces secretario general regional, departamental del partido en San Martín, pero hay otros compañeros, ¿no? Que también tienen iguales y hasta mejores pergaminos que yo, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a Aurelio Pastor, ¿no? Que ya ha sido 2 veces congresista, incluso fue ministro, y ahí existen otros compañeros que están ahí esperando su oportunidad, ¿no? Pero estamos en Lima porque como yo he venido a presentar un libro. ¿Su libro, que es el APRA en el siglo XXI? Sí, el libro se llama así, yo participo en ese libro con un ensayo que se llama Teoría y Praxis del Espacio-Tiempo Histórico. A ver, cuénteme más o menos. Mire, Aya de la Torre escribió su libro filosófico en 1948 que se llama Espacio-Tiempo Histórico. Y eso es una aplicación, digamos, del espacio-tiempo físico de Albert Einstein. Porque como decía el propio Aya, hablando de Hegel, porque Hegel decía, la filosofía es la filosofía de su tiempo, del grado de desarrollo científico y tecnológico, ¿no? El Marx no conoció la teoría de la relatividad y por lo tanto no la aplica, ¿no? Porque el materialismo dialéctico aplicado al análisis de la historia se llama materialismo histórico. Entonces algo así hizo Aya. Aplica la teoría de la relatividad, el espacio-tiempo físico de Einstein, al análisis de la historia y sale pues el espacio-tiempo histórico, ¿no? Y es una concepción filosófica que, como toda filosofía, es una concepción del mundo, una interpretación de la naturaleza, el universo, del ser humano,
pero también es un método de análisis. Y yo estoy insistiendo en eso, que hay que aplicar el método del espacio-tiempo histórico para elaborar el próximo plan de gobierno del APRA. Y el espacio-tiempo histórico nos indica que tenemos que estar abiertos a todos los mercados, ¿no? Sí, o sea, a ver, el espacio-tiempo histórico, ¿qué te dice? Que la visión marxista es una visión europeísta. Y lo que Marx concluye para Europa pretende universalizarlo a todo el planeta. Entonces lo que plantea el APRA es que no, que el desarrollo no es multilineal, que en el mundo existen espacios, tiempos históricos, es decir, pueblos, continentes, pueblos que tienen su propia historia, y después del capitalismo no necesariamente vamos a ir al comunismo, porque eso se predica el marxismo, ¿no? Porque es el determinismo blando, la causalidad, perdón, el determinismo duro, que sí o sí viene, pero en la historia y en cada continente tiene su propia impronta, existen muchos hechos que pueden cambiar la naturaleza del resultado, ¿no? Entonces, mientras el marxismo es unilineal, el aprismo es multilineal. Es más universalista, ¿no? Entonces dice, cada espacio-tiempo histórico tiene su propia impronta y su propia solución. Claro, entonces cada país tiene que velar por su futuro, de cada acuerdo país, con su cada cultura país, claro, cada país, pero identidad, ¿no? Claro, en realidad habla de cada pueblo continente. Entonces, nosotros los apristas hablamos de Indoamérica para referirnos a América Latina, ¿no? Entonces, un poco que nuestra suerte está amarrada a América Latina, por eso es que en su programa máximo el APRA postula la unión, la integración económica y política de la América Latina. Porque, por ejemplo, ahorita... Nos falta comercio, ¿no? Entre nuestros vecinos, ¿no? Claro, mira, por ejemplo, yo he visto que ahí Microsoft anuncia, o Bill Gates anunció 10.000 millones de dólares para invertir en inteligencia artificial. El Estado peruano no puede hacer eso. Con todas las necesidades que tenemos, no podría invertir esa cantidad de dinero, porque eso más o menos es el volumen de la inversión en obras de cada año. O sea, el Perú no lo puede hacer. Entonces tenemos que ir a la integración continental. Ya, asociarnos los latinoamericanos. Bueno, esa es una esperanza, una expectativa, ¿no? Entonces, el Perú, entonces dentro de Indoamérica, tendría que considerar esos aspectos, ¿no? Además, como continente nos corresponde porque tenemos una cultura común. ¿Por qué el Perú es un país tan fracturado? Bueno, lo que pasa es que en el Perú existen varios Perúes, ¿no? Sí, ¿no? Por ejemplo, El Salvador es un país del tamaño de La Libertad, 20.000, pero el Perú es 100 veces El Salvador, y el norte es un Perú, Lima es un Perú, la Amazonía es un Perú, el centro es un Perú y el sur es un Perú. O sea, cada uno tiene su propia idiosincrasia. ¿Qué nos une? ¿Qué nos une? La historia, la cultura, el ceviche. La selección peruana cuando gana. Pero la selección peruana. O sea, hay algunos aspectos que nos unen, pero no estamos, digamos, todavía integrados como país. Por eso, no somos una nación, ¿no? No somos una nación, somos un conjunto, una amalgama de naciones. Por eso es que Luis Alberto Sánchez dice, bueno, Perú, país adolescente, ¿no? Totalmente, ¿no? Y seguimos siendo adolescentes, hemos madurado un poquito. Tenemos 200 años, pero China, por ejemplo, es una cultura milenaria, 5.000 años. O sea, ya están bien afiatados, ¿no? Pero nosotros seguimos todavía en proceso de integración, pero integración nosotros como nación, pero también con Indoamérica, ¿no? Ese es un desafío que todavía tenemos los latinoamericanos. Y Perú va a seguir fracturado cuando haya gente todavía que no recibe, a pesar de pagar impuestos, educación de calidad, salud de calidad, que es un derecho, y que no tengan algo tan fundamental como agua, ¿no? Agua potable y saneamiento, ¿no? Eso se llaman necesidades básicas insatisfechas. Y un Estado no puede estar contento con esas necesidades básicas. ¿Para qué existe entonces el Estado, no? Claro, mira, si tú no tienes agua, no tienes desagüe, no tienes luz, y seguridad, no tienes una posta médica, no tienes una escuelita, y seguridad, porque no te puede matar tampoco, ¿no? Claro, y seguridad, pues bueno, entonces el Estado peruano tiene que superar ese estigma. O sea, nosotros, yo te decía, con Alan hemos retrocedido en la pobreza del 48% al 30%. Luego siguió avanzando hasta más o menos llegar al 20%, pero ahora estamos retrocediendo. Claro, de nuevo estamos 3 millones de pobres, o sea, más
O sea, lo originó la pandemia, o digamos no es la viable, gestión pandémica, y no es hemos viable recuperado, un ¿no? país No con nos- el no nos hemos recuperado. 30% de su población en situación de pobreza. Eso es un- 9.4 millones de peruanos son pobres. Exacto, ¿no? Toda la tercera parte del país está en la pobreza, y ese es un estigma que tenemos que superar. O sea, eso no depende del partido, ¿no? O sea, quien llegue al gobierno, su interés tiene que ser eso. Y para lograr eso, ¿qué hay que hacer? Crecimiento económico. Pero plata Sí, hay, ¿no? No, sí, solamente que no se gasta bien, ¿no? Plata hay. Pero como te decía, tenemos que crecer a más del así es. 5%. Pero cuando tenemos dudas sobre apoyarla, promover la inversión privada. Mira, la única manera de crecer es con inversión. Y hay dos tipos de inversión: la inversión pública y la inversión privada. La inversión pública es el 20%, mientras que la inversión privada es el 80%. Pero O sea, pero todo es inversión privada, ¿no? Porque Claro. ¿cómo tienen los recursos la inversión pública? Con los impuestos Bueno, que pagan la en empresa realidad privada, ¿no? Sí, no, claro, porque ¿no? En realidad es la inversión privada. Entonces, si tenemos gobiernos que dudan, que no promueven, Y quieren cambiar que la no- Constitución, claro, ¿no? entonces y ese es un estigma ideológico, ¿ah? Ese es un estigma ideológico, es un prejuicio que existe contra la inversión privada, y mientras esos sectores no superen esa idea, y el pueblo vote por ellos, vamos a seguir en esta situación. De acuerdo. Muchas gracias por la entrevista, señor Buenaventura Ríos. Muy, muy agradecido. Vamos a Gracias una... también, Muchas Álvaro. gracias. Vamos a una pausa comercial y retornamos en Altavoz.